Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Les saludamos cariñosamente en esta tarde a todos los hermanos que están junto a nosotros en sintonía a través de Mema Antorcha para la Nación en nuestra fanpage y también a través de IEUC Pahillaco. Es una bendición poder participar junto a ustedes. Esto no tendría sentido si no hubiera participación de los oyentes, de aquellos que pueden vernos a través de las redes sociales. Ese es el propósito, amados hermanos, amados amigos, llegar hacia ustedes con la palabra del Señor, advertir de los peligros venideros y futuros y decirle que Cristo le ama, por sobre todas las cosas Jesucristo le está llamando. Todo esto que hacemos es con el gran propósito y sentido de que cada vida despierte a la realidad que estamos viviendo, de que nos demos cuenta en qué escenario estamos nosotros pisando, que son tiempos últimos, tiempos finales, como lo declaró el apóstol Juan. Estamos verdaderamente, hijitos míos, en la última hora. Alabado sea el Señor. Hay algunos expositores de la palabra que dicen que estamos, ¿verdad?, a punto de que el reloj indique la medianoche. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de aquello? Precisamente a través de lo que son las señales. ¿Verdad? Decía nuestro hermano Juanito que esta serie escatológica le hemos titulado El fin se acerca, porque esa es la verdad, hermano. La iglesia lo cree. El mundo está a veces inconsciente de esta realidad. No lo entiende, no lo cree tampoco, como en los días de Noé, como en los días de Enoch, ¿verdad? Como en los días de Lot. La gente no cree, pero la iglesia sabe y cree, tiene una convicción cierta de que Jesucristo viene pronto. Esta primera, ¿verdad? Este primer episodio, hermanos, se llama Principio del Fin, o el Principio del Fin. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue enfático en que estas señales que estamos viendo hoy, y probablemente el siguiente programa, hablan de las primeras señales que indican el tiempo final y el inminente regreso del Señor Jesucristo. Pero añade el Señor, y lo vamos a ver ahí textualmente en la Escritura, pero todo esto es principio de dolores. Escuche bien. Así que los que tienen esperanza en el futuro, esperanza en los gobiernos, esperanza de una paz mundial, esperanza de un gobierno que arregle de una vez por todas al mundo entero, logre la unión de religiones, la unión, ¿verdad? También el levantamiento de la economía. Créame que la Biblia no vamos a decir que es negativa, sino que la Biblia nos aclara cómo vienen los acontecimientos y es importante poner atención, entender a la luz de la palabra de aquel que conoce el futuro, el único que tiene la capacidad de conocer el futuro, nos ha advertido a nosotros las cosas que vienen. Pero la iglesia tiene una esperanza y esa esperanza es Jesucristo. Y esa esperanza es que aquel que un día dijo que vendría vino y que murió, y antes de morir Él lo anunció que moriría, pero también dijo que resucitaría, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Estuvo con sus discípulos y seguidores 40 días, y al ir al cielo Él prometió que regresaría. Y ¿sabe? Nosotros que no vivimos en su época tenemos una convicción tan grande de esa promesa gloriosa que creemos que Él pronto regresará. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es una esperanza que despierta en el corazón del creyente, que hace que nuestra fe no mengue y que miremos con optimismo el futuro a pesar de las cosas malas que vienen y que estamos viviendo actualmente. El Señor es la esperanza de este mundo. Quiero compartirles dos señales a través de este pasaje que estamos usando como referencia. Mateo 24, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo respondió acerca de esta señal. Tenemos los pasajes paralelos como lo son Marcos 13 y Lucas 21. Allí usted encuentra dos relatos de dos evangelistas, aparte de Mateo, con otro tipo de perspectivas, pero hablan de los mismos acontecimientos, de las mismas cosas. Uno de ellos, que nosotros hemos categorizado como desastres naturales, es lo que el Señor Jesucristo menciona como los terremotos, que lo tenemos allí. Bueno, aquí tenemos una gráfica. Yo creo que esta imagen nos es familiar, sobre todo los que somos chilenos. Después del terremoto que se vivió, ¿verdad?, en las costas de la octava región, entre séptima y octava región, donde fue el epicentro, y cómo las catástrofes han azotado a este lado del mundo, a nuestro país específicamente. Vamos a ir a la próxima gráfica. Y mire, vea que el énfasis que hacen los escritores es distinto. Por ejemplo, Mateo
hace un énfasis más global y él dice que los terremotos serían en diferentes lugares. Luego el evangelista Marcos, él dice que sería en muchos lugares, habla de una masividad, habla de una cantidad, serían muchos lugares del mundo los terremotos. Y Lucas, que era médico de profesión y que se dice que era un profesional, un hombre de mucho conocimiento para su época, él dice que habría grandes terremotos, o sea que él habla de la magnitud o intensidad. Los terremotos son de conocimiento, ¿verdad?, de todos los tiempos. En todos los tiempos ha habido terremotos, ha habido desastres naturales. Sin embargo, los escritores están hablando del final de los tiempos, de los últimos tiempos en donde esto se vería masificado, se vería en mayor escala y se vería en una mayor intensidad y de un poder mayormente destructivo. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, porque, ¿verdad?, hay gente que es un poco agnóstica, ¿verdad?, y dice siempre ha habido terremotos, pero el Señor anuncia que en este tiempo sería de mayor intensidad y en mayor cantidad. Que el Señor nos bendiga. Vamos a la siguiente gráfica, sin antes mencionar lo que decía Isaías, ¿verdad? Hace miles de años Isaías anunció que la tierra temblaría como un ebrio, sería removida como una choza. Es lo que estamos viendo hoy, estimados hermanos y amigos. Lo anuncia la palabra, que sería removida, hermanos, la tierra como un ebrio, como una persona que no puede gobernarse a sí misma, que tiembla, que no puede dar paso seguro, así la tierra sería movida y removida como una choza. Otro dato importante que quisiera yo mencionar, y me he lanzado la tarea de poder estudiar desde hace mucho tiempo, es una inquietud porque todo está relacionado, lo actual, con la palabra del Señor. Hay un temor en la comunidad científica a causa de una zona geográfica o geológica del mundo que se le llama el Arco de Fuego, el Anillo de Fuego, la Herradura del Pacífico, en fin, tiene varios nombres, el Anillo de Fuego, que si usted pone atención en la gráfica, ahí pusimos dónde está la ubicación geográfica, acá, no sé si usted alcanza a ver bien en su pantalla, pero esto es lo que corresponde a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, parte de lo que es Asia y Oceanía. Y acá he puesto también una gráfica que luego la vamos a entender mucho mejor acerca de la división de las placas tectónicas de la Tierra. Pero en lo primero que quisiera detenerme es en lo que es la ubicación geográfica. ¿Sabe usted que esta zona geológica es una zona que es específica ¿y por qué la ciencia o por qué los científicos tienen su mirada puesta allí? Porque precisamente en esa parte del mundo es donde se produce el 90% de los terremotos. Ahora usted dirá, ¿por qué arco de fuego, anillo de fuego? Es porque en esa latitud, en esa parte del mundo, yo luego voy a mencionar los países que están involucrados en este arco de fuego. Pero allí hay 450 volcanes, una cadena de volcanes activos e inactivos que están haciendo erupción y que se prevé que en algún momento pueden activarse por la actividad que está viendo ahí. Desde el año 2018, escuche bien, desde el año 2018 la comunidad científica está viendo, hermanos, con temor ese lugar del mundo, porque está temblando cada vez más. La concentración de energía es tal que se cree que podría en algún momento haber un mega terremoto, a lo que nosotros creemos que Dios ha de guardar a su pueblo antes de llevarlo. Hay profecías en el libro de Apocalipsis que nos hablan de grandes terremotos. Yo creo que eso está reservado para allá, para la gran tribulación, para el momento terrible que viene sobre esta humanidad. Pero en el presente hay un pueblo por el cual Dios ha guardado esta tierra. Y créame que la iglesia es importante. Créame que la iglesia es la institución divina más importante que puede existir sobre la faz de la tierra. Más que cualquier instituto, más que cualquier universidad, es la iglesia de Jesucristo la que detiene en alguna medida la ira del Señor. Vamos a la siguiente gráfica, mi hermana Jamila, por favor. Como le decía, algunas características o datos relevantes de esta zona geográfica es que hay una presencia de 400 volcanes activos e inactivos. El 90% de los terremotos ocurren en esta parte del mundo. 2/3 ya de los volcanes del mundo están presentes allí.
En los últimos 200 años estos fenómenos han cobrado más de 1 billón de víctimas en los últimos 200 años. En esta zona volcánica o en esta zona, ¿verdad?, geográfica, vamos a volver un poquito atrás, mi hermana Javiera, para explicar algo. Tenemos una gráfica acá de la división de las placas tectónicas. Fíjese usted que acá tenemos la placa de Sudamérica, donde estamos ubicados nosotros, y la placa de Nazca, o placa también que viene desde el Océano Pacífico, es la que está generalmente haciendo fricción, rozándose con la placa sudamericana. Y cada una de estas placas tiene movimientos que provocan todo lo que son los movimientos telúricos, temblores, terremotos. ¿Y saben cuál es el temor? No solo que se producen terremotos en distintas partes de esta zona geográfica, sino que a la vez de que estas placas están realizando una fricción, lo que pasa es que el magma o la lava que está allí en la profundidad de la tierra comienza a emerger, comienza a salir y puede provocar erupciones volcánicas en cadena, y es lo que teme la comunidad científica, que en un momento se comiencen a activar estos gigantes de la tierra y sea una masacre destructiva sobre la faz de la tierra. Como he dicho, si hay algo que eso detiene todavía es la misericordia del Señor, nada más que eso. Pero la comunidad científica, como he dicho, años 2018 y 2019 está muy alarmada porque está en constante movimiento esta zona de la tierra. ¿Qué lugares se ven comprometidos acá en esta zona? Partimos desde nuestro país, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, pasa por todo Centroamérica, Panamá, Honduras, Guatemala, entre otras naciones, Honduras, hacia arriba México, Estados Unidos, bordeando la zona de Canadá, la zona de la costa de Canadá, y luego baja por las islas Aleutianas, baja por las costas de Rusia, llegando a Japón, Indonesia, y así muchos países que están comprometidos en esta zona geográfica, los cuales están en peligro inminente de alguna erupción volcánica o de algún terremoto. Nosotros como chilenos estamos, podríamos decir, casi acostumbrados a los terremotos, a los temblores en diferentes zonas de nuestro país. Y le damos gracias a Dios que no han ocurrido mayores tragedias porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Hoy día se habla, ¿verdad?, o se apela a la capacidad de estar preparados, las construcciones antisísmicas que tiene el país, pero como dice el Salmo, ¿verdad?, que aunque los hombres guarden la ciudad, si el Señor no guarda esa ciudad, en vano vela la guardia. Es Dios el que puede protegernos, es Dios el que puede cuidarnos de cualquiera de estos eventos destructivos o fenómenos naturales, como también se les llama. Ahora sí que avanzamos. Desde mediados del 2019 ha habido diferentes sismos en este punto, en esta zona geográfica, el anillo de fuego, cordón de fuego, y se teme un gran terremoto por la activación, ¿verdad?, de estos temblores y también la activación de muchos volcanes. La Biblia no habla de tsunamis, no habla de maremotos, pero nosotros entendemos claramente que son consecuencia directa de los movimientos telúricos, de los terremotos o también de actividad volcánica submarina. Todo está unido, es un todo. Los fenómenos naturales vienen en cadena, vienen uno tras otro. De hecho, algunos terremotos que hemos tenido en nuestra época, en nuestro tiempo, han provocado, ¿verdad?, oleajes, tsunamis, los maremotos en otras zonas del mundo. Y es porque hay una unión. Entonces, la Biblia sí menciona, por ejemplo, en el libro de Lucas 21-25 dice que habría angustia de la gente en los tiempos finales por el bramido del mar y a causa de las olas. Hoy en día el comportamiento del mar para muchos causa temor, causa terror, y vamos a dar un dato más de por qué esto debería causar preocupación en la gente. No para alarmarse, no para temer simplemente sin esperanza, sino para que ponga su confianza en el Señor Jesucristo. Vamos a la próxima gráfica. Otro tema que es importante y atañe a lo que estamos hablando hoy es lo que se llama o se conoce como el calentamiento global. Aquí vamos a ver algunas de las causas y que tiene relación directa con lo anterior. Por ejemplo, ¿qué provoca el calentamiento global? Las emisiones de las empresas o de las industrias, los gases tóxicos, los gases contaminantes, el uso de fertilizantes, de aerosoles, que son, no lo dice acá, pero nosotros hemos estudiado, se nos ha enseñado también en el colegio, que esto ha provocado una ruptura en la capa de ozono que protege de los rayos del sol.
de la radiación ultravioleta. Lo que hoy está pasando es que estos gases contaminantes están destruyendo la capa de ozono y la actividad del sol es más dañina, es más nociva sobre los seres humanos, sobre la Tierra. El uso de combustibles fósiles, el uso de aerosoles, como decíamos, y fertilizantes. Otra causa del calentamiento global es la deforestación de los bosques, como dice acá. Usted sabe o ha escuchado el término de pulmón verde. Acá tenemos un ingeniero en la materia, ingeniero forestal, y sabe usted que los árboles cumplen una función tan importante y vital en el planeta Tierra, que es que todos los gases contaminantes, el dióxido de carbono, todos esos gases que son dañinos para nuestra salud, para nuestros pulmones, ellos lo absorben y lo cambian por oxígeno puro. Cuando ocurren estas quemas, como ocurrió allá los incendios grandes en el Amazonas, que es uno de los grandes pulmones del planeta Tierra, lo que estamos haciendo es perdiendo aire puro. Y que los aires contaminantes llenen este planeta, llenen la atmósfera y haya cada vez más, mucha más contaminación. Decíamos la actividad del sol, la disminución del efecto espejo de los hielos polares. Quería detenerme en esto. Decía hace un rato atrás que cuando la capa de ozono comienza a perforarse, los rayos del sol pasan más directamente. Esto produce derretimiento, de los hielos o de los glaciares. ¿Qué pasa con los glaciares o con los hielos? Actúan como un efecto espejo. Eso hace que los rayos que vienen de acá, ¿verdad?, choquen en esos bloques de hielo grandes y vuelvan hacia arriba y no impacten de manera directa las aguas o el planeta. Ahora, cuando estos hielos se comienzan a derretir y a desaparecer, lo que pasa es que el calor es más intenso sobre el planeta Tierra. Y es lo que hemos estado viendo en estos últimos tiempos. Vamos a ver ahora, aparte de las causas, las consecuencias que esto tiene. Puse acá alguna gráfica. Esto que usted ve acá es en Chile, en nuestro país, cómo han ido disminuyendo las aguas. Y es verdad que a veces quitamos el foco de estas cosas. Y yo le voy a, y de hecho lo anoté allí para no olvidarlo, de noticias que hubieron el año pasado acerca de la sequía en nuestro país. Pero como hoy día el tema es la pandemia, esta peste que nombraba nuestro hermano Juanito como el coronavirus, entonces hemos quitado la vista de esto, pero los recursos naturales se están perdiendo. Consecuencias del calentamiento global: aumento de la temperatura. Eso es algo evidente en todo lugar del mundo. La gente dice que el calor que hace hoy día o la temperatura que tenemos hoy es mucho más alta que la que había años atrás. Sequía, que es igual a falta de agua. En muchos países del mundo ya hay sequía. Esperamos con la ayuda del Señor traer también un tema, poder mencionar lo que es la hambruna, que tiene directa relación con esto también. Que como consecuencia obviamente de la sequía o falta de agua, hay falta de recursos naturales, lo que ocasiona hambre. Guerra comercial por el agua, y esto cada vez va a ser peor, hermanos. Tal vez usted no lo sepa, pero en muchos lugares del mundo, como en nuestro país también, hoy día hay grandes empresas o grandes entidades que están comprando las grandes reservas de agua, viendo desde antes, siendo previsores de esto, pero a raíz de lo mismo se producirá una gran guerra por el control del agua, porque el recurso del agua, hermano, no es eterno. Tenemos el derretimiento de los glaciares, como habíamos dicho, que produce a su vez el aumento del nivel del mar. Se cree, hermanos, que para el año 2050, si es que llegamos allá, o si Cristo viene por su iglesia antes, los que queden acá, se cree, hermanos, científicamente, que con el derretimiento de los hielos que está habiendo y el aumento del nivel del mar, en años, hermanos, que vengan, muchos países o islas van a desaparecer, porque va a subir de tal manera el nivel del mar que van a desaparecer estas islas pobladas. Hay países como Cuba, por ejemplo, que es una isla que van a desaparecer a causa de este aumento del nivel del mar. Aumento de la contaminación ambiental, como decíamos, y destrucción del hábitat de muchas especies de animales. Ahí usted ve la gráfica. Es verdad, hermanos, he visto también documentales como estos animales que viven, por ejemplo, en la Antártica, en algunos de los polos, están perdiendo cada día su hábitat. Los animales se están muriendo, los peces se están emigrando, y ellos no están acostumbrados a vivir
en cualquier ambiente, sino que este ambiente es ideal para ellos, pero están perdiendo su alimento y su territorio. Por eso que esto es una cadena que afecta a todo el medio ambiente, no solo a los seres humanos, sino también a los árboles, a todo lo que es la creación inanimada. Vamos a una siguiente gráfica, mi hermana Javiera. Bueno, algunas informaciones. Esto, hermanos, el 8 de noviembre del 2019, en 6 regiones del centro norte de Chile se declaró emergencia agrícola. Más de 100.000 animales muertos por falta de pasto y agua. Esto fue el 8 de noviembre del año 2019, o sea, el año pasado. Desde el año 1980 se ha reducido 1/3 del hielo ártico que había hace 32 años. Información de la NASA, octubre 2018. Imagínense, 1/3 de lo que había antes de hielo se ha perdido en el mundo. De hecho, yo recopilé, tengo una información, no la tengo acá, pero de hace algunos días por Tele13, un canal oficial de nuestro país, donde se habla de una de las temperaturas, segunda temperatura registrada más alta en la Antártica, los hielos antárticos de nuestra nación de Chile. La temperatura había alcanzado los 0 grados y sobre los 0 grados, que no se había visto por muchos años. Y esto significa que en esa zona del planeta las temperaturas siempre son bajo cero. Pero ahora las temperaturas están subiendo y sea un 0,03, eso significa un grave peligro para que esos hielos se vayan derritiendo, el nivel de las aguas vaya subiendo y, como hemos dicho, ese espejo que producía que el calentamiento de la Tierra fuera menor, hoy en día los rayos pasen directamente y suba cada vez más la temperatura. De hecho, el año pasado se esperaba uno de los veranos y aparte del invierno más seco que hemos tenido en la historia de nuestro país. Imagínense cómo viene todo esto. Tenemos información del 2019, las altas temperaturas que se produjeron en Magadh, India, donde 78 personas murieron por estas olas de calor, que alcanzaron más de 50 grados, 49 en otras zonas. En países de Europa como España, Francia y Alemania, las temperaturas llegaron a 40 grados. El mismo fenómeno se repite en Estados Unidos, en varias zonas donde se declararon emergencia también ambiental. Hermanos, la gente sueña con ir a París. ¿Quién no desea ir a la ciudad de las luces? Pero mucha gente, hermanos, estuvo desesperada el año 2018 y 2019 porque las temperaturas eran altísimas. La gente buscaba agua desesperada porque el calor no se aguantaba. En zonas, hermanos, que no es esperado, como nombramos acá, ¿verdad? Alemania, que es una zona más bien de un clima más helado. Sin embargo, también ha sufrido esta crisis de medioambiental, ¿verdad? Del calentamiento global. Así España y otras naciones, como mencionamos acá, Estados Unidos. Es por eso que es preocupante lo que estamos viendo en el planeta, en el mundo. Es preocupante, hermanos amados, saber de que la palabra también se cumple al pie de la letra. Esto que usted está viendo acá, que tal vez es información, como decía mi hermano Juanito, no son textos bíblicos, no estamos profundizándonos en un texto bíblico, pero estamos viendo las realidades que nos, hermanos amados, nos confirman que son tiempos finales. La gente dice, para 2050, dice la comunidad científica, veremos muchos cambios terribles sobre la faz de la Tierra si no hacemos algo a tiempo. Imagínense estos incendios terribles en Australia, hace días atrás, Paraguay y también parte de Bolivia, perdían gran parte de lo que es el pulmón verde de este planeta. Imagínense qué país vamos a tener con nuestros hijos si Cristo no viene antes en unos años más. Pero todo esto es consecuencia también, hermanos, en su gran mayoría de la acción del hombre, porque el hombre ha sido irresponsable con el hogar que Dios le dio. Increíble, hermanos. Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Bien, eso es referido a los desastres naturales y que, hermanos, es pertinente poder tenerlos en cuenta y ver la realidad que estamos viviendo a nuestro alrededor y pedirle a Dios misericordia por nuestra nación y por el mundo entero. Otra señal que menciona la Escritura son las guerras y los rumores de guerra. El Señor lo anunció, Mateo 24:6, Lucas 21:9, Marcos 13:7, pues ahí los pasajes paralelos donde dice la Escritura, ¿verdad? Enfáticamente, allí lo menciona, lo que decíamos al principio. Oiréis de guerra, dijo el Señor Jesucristo, y de rumores de guerra.
pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y fíjese que al parecer es más enfático en esta segunda revelación. Primero habla de guerra y rumores de guerra, pero luego dice se levantará nación contra nación. Habrán guerra, pero luego habrá más guerra y más levantamiento, más odio, más desconcierto entre las naciones. Las guerras se pueden producir por diferentes situaciones o circunstancias, por un ámbito político, social, étnico, civil, económico, tecnológico, comercial. Hay muchos motivos que provocan las guerras. Como hemos escrito acá, motivadas las guerras por el poder, por el control de recursos naturales. Hoy día se pelea el cobre, el petróleo, entre otras cosas. En la misma, como hemos dicho, el agua va a ser, yo creo, motivo de guerra entre muchas naciones poderosas. Hay guerras comerciales, hay guerras políticas, hay guerras de todo tipo mientras nosotros vivimos, tal vez entretenidos en nuestras series, en nuestros quehaceres, en la televisión, en nuestras redes sociales. Hay poderes del mundo que están peleando todos los días. Y en esto es bueno no solo considerar las grandes guerras, sino también las guerras pequeñas. Hay guerras de tipo étnico que no han sido solucionadas, que llevan cientos de años y no han tenido solución. Hay diferentes tipos de guerras, como lo menciona aquí también la Escritura. Hay una versión que dice: se levantará gente contra otra gente. Se levantarán gobernantes contra otros gobernantes. Y nosotros sabemos que hay una élite que es la que maneja. Siempre he pensado que muchos que se enlistan en las diferentes fuerzas armadas, ¿verdad?, son los que hacen el trabajo sucio para poder defender los intereses de los diplomáticos, de los que no se ensucian, de los que no van a la guerra. Y en la guerra, como dijo alguien, nadie gana, sino que todos pierden. Las guerras no son propósitos de Dios. Las guerras por soberanía, las guerras donde mueren muchos civiles y gente inocente, no son culpa de Dios. La guerra es la falta de paz. La guerra es falta de unidad entre las naciones. Las guerras son falta de Dios en las distintas sociedades. Por eso nosotros llamamos a que cada una de las personas se vuelva al Señor Jesucristo. Él es el Rey de paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Si hay alguien que da verdadera paz, se llama Jesucristo. De hecho, la Escritura le llama el príncipe de paz. Que Dios nos bendiga. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Y yo quise recopilar, hermanos, algunos conflictos o guerras actuales que están vigentes el día de hoy. Como he dicho, es probable que usted ni siquiera sepa, ni siquiera se entere, o quizás ni siquiera le importe lo que está ocurriendo en el mundo entero. Si hay guerras o no hay guerras actualmente, alguien podría decir: pero ¿qué guerras estamos viendo hoy? Sin embargo, hay guerras que se están produciendo en este siglo, en este momento, en estos días, en este año 2020, que nosotros desconocemos porque nuestra atención está enfocada simplemente en este coronavirus que nos tiene en la casa, que nos tiene encerrados, lejos de los templos. Pero hay realidades que se están viviendo en distintas latitudes que son muy distintas a las nuestras, que son muy desfavorables. Ve usted, por ejemplo, en Siria, desde el año 2011, en el mes de marzo, existe una guerra que aún sigue activa, cobrando a la fecha 380.000 personas. De ellas, 115.000 civiles. No son uniformados, no tienen un fusil en las manos, no están dentro de un tanque, no están dentro de un avión de guerra. Son civiles, personas como usted y como yo, que no tienen culpa de los intereses de otros, de políticos, de personas que están en eminencia. Pero ellos han sido afectados y muertos a causa de estas guerras, provocando la salida, la inmigración de 12 millones de personas de su país. Evidentemente la gente está desesperada. De pronto por ahí han salido noticias, recuerdo hace un mes atrás, puede ser, algunos meses, donde se veía esta realidad en Siria. De pronto estalla un misil, de pronto hay gente muerta, miles de personas muertas a causa de estas guerras que son interminables. En el país de Yemen, en el año 2020 se cumplen ya 5 años de una guerra que inició con un golpe de Estado en el 2014. O sea, son 6 años de guerra
Entre sus consecuencias más devastadoras está la terrible hambruna que afecta a más del 60% de la población. Le adelanto algo, una de las causas de la hambruna es la guerra también. Como he dicho, la sequía es una y las guerras son otra causa de hambruna en estos tiempos donde faltan los recursos, que afecta a más del 60% de la población. Y además un brote de cólera que ha dejado a más de 2.000 muertos en el país de Yemen. Oriente Próximo, la eterna lucha, aquí tenemos varios conflictos, por ejemplo la eterna lucha de Israel y Palestina. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que Israel sigue siendo la niña de los ojos de Dios, sigue siendo amado por Dios. Hay un movimiento antisemitista, ¿verdad? Hay movimientos que odian a la nación de Israel, los tratan de terroristas, pero nosotros sabemos que hay una protección especial sobre este pueblo hecha no por un hombre, sino por un Dios eterno y poderoso. Y oramos, como dice la Biblia, y deseamos la paz de Jerusalén, la paz de Israel. Las guerras también de Irak y Afganistán y las graves tensiones entre Estados Unidos e Irán. Estos son tal vez conflictos un poco más conocidos a nivel colectivo, a nivel mundial, que están vigentes el día de hoy. No han tenido un corte definitivo. Por ahí se dice que hace unos días atrás se hizo un acuerdo de paz entre Israel y algunos países, ¿verdad?, que están en conflicto, países árabes principalmente. Sin embargo, nosotros sabemos que esto todavía no se va a terminar y que aún vienen enfrentamientos terribles. Junto a nuestro hermano Juanito esperamos poder compartir con ustedes también material que nos habla acerca del pacto que ha hecho Dios con Israel y cómo en el final de los tiempos Israel tiene un protagonismo especial sobre la faz de la tierra. Ya en ese entonces el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, no estará aquí, pero Dios ha de retornar para gobernar sobre Israel y poder establecer su reino milenario, para poder establecer el trono de David, como lo prometió Dios a su pueblo Israel. Que Dios nos bendiga en esta hora. Tenemos por ahí otro dato acerca de Sahel, franja que va de un lado al otro del continente africano. África es uno de los continentes con mayores conflictos también. Conocemos los grupos terroristas que hoy en día han dado mucho que hablar alrededor del mundo. Desde el norte de Senegal al norte de Etiopía, y donde se aunan múltiples conflictos armados por intereses geopolíticos, luchas étnicas y la fragilidad de los estados en los que imperan la corrupción, los regímenes autoritarios. Está el conflicto, por ejemplo, de Malí, que enfrenta a tuaregs y yihadistas. Conflicto contra Boko Haram en Níger, Chad, Camerún y Nigeria. Boko Haram, hermanos, es como los yihadistas, son grupos terroristas, grupos totalitarios, grupos que arrasan con poblaciones enteras, matando a diestra y a siniestra, se creen en servicio a su propio Dios. Tenemos, ¿verdad?, República Centroafricana, conflictos que se repiten dentro del mismo continente africano. Vamos a la próxima diapositiva. Y tenemos otro conflicto que se produce en esa latitud del mundo. Cuando hablamos, la mayoría de los conflictos que hemos hablado acá están entre Asia Menor y lo que es África. Allí se producen las tensiones más grandes. Y fíjese usted, un dato muy importante, es la zona menos evangelizada del mundo. La presencia de Cristo siempre trae paz. La presencia del Evangelio trae orden a las sociedades. La presencia de Dios trae justicia a los pueblos. Lo que se llama en materia misionológica la ventana 1040 es allí donde se produce la gran cantidad de estos enfrentamientos, de estos conflictos. Y es por la ausencia de la paz de Dios. Y oramos cada día para que Dios pueda entrar, el Evangelio pueda entrar en esas naciones también, para que conozcan la paz verdadera, la paz de Jesucristo. Hemos dicho, el último país donde todavía actualmente hay conflictos bélicos es Sudán del Sur, la nación más joven que sufre una guerra desde 2013, tras la declaración de independencia del país de Sudán en 2011. El presidente y vicepresidente de ese gobierno entraron en conflicto por tener el control de los numerosos recursos naturales que posee. Imagínense, hay diamantes, oro, plata, wolframio, cobre, zinc, entre otros, y estas autoridades pelean entre sí para tener el control sobre eso. Hay mucha corrupción en estos países, lamentablemente, y por eso se producen estos enfrentamientos. Hay codicia en el corazón del hombre.
El conflicto interno, ahora abordando un tema más cercano a nosotros, está el conflicto en Colombia. Yo sé que más de alguien está enterado de la guerra interna que vive ese país. Por eso he dicho, no solo nos enfocamos en los grandes conflictos armados del mundo, sino que hablamos de las guerras internas que tienen los mismos países. Tenemos el conflicto interno en Colombia, que se desarrolla desde 1960, imagínense, y se extiende hasta la actualidad. Los principales actores han sido primero el Estado colombiano, lo que son la guerrilla, que son parte de la extrema izquierda, y por otro lado están los de extrema derecha, ya que hay una guerra más política, como lo son los paramilitares. Hay tres grupos involucrados en esta guerra de nunca acabar en Colombia. A esto se le suman los carteles de drogas, las bandas criminales y grupos armados organizados. Hermanos, es terrible lo que se vive en la nación de Colombia. Tuvimos la oportunidad en la ciudad de Quintero, junto a mi esposo, una vez de conversar con un varón colombiano, y nos hablaba de esto, de los paramilitares, porque nosotros conocíamos las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que se enfrentan con las Fuerzas Armadas oficiales del gobierno colombiano. Pero él nos decía, existe otro grupo llamado los paramilitares, que como dice acá, ¿verdad?, son de extrema derecha y que también están en guerra unos contra otros. La vida de un hombre no vale nada. Se contrata un sicario por 200 o 100 mil pesos chilenos. Hermanos, la gente está dispuesta a matar a otro individuo, a otro ser humano. Increíble cuando en las sociedades falta el amor de Dios. Increíble cuando en los pueblos falta la intervención divina del Señor Jesucristo. Tenemos la interminable guerra interna de México contra el narcotráfico, violencia entre carteles, violencia en frontera con Estados Unidos. Quise poner este dato acá, no estaba dentro de lo que yo estudié, pero he escuchado mucho. De hecho, en materia de misionología, a México se le llama el desahuciado. Se cree que no hay remedio para la nación de México, se cree que no hay salvación, no hay esperanza para la nación de México. Aparte de ser una de las naciones con más porcentaje de catolicismo en el mundo, aparte de ello, todo lo que son los carteles de droga, todo lo que son los grandes narcotraficantes tienen tanto poder y tanto dinero que ellos son quienes gobiernan verdaderamente esa nación. Es por eso que debemos orar cada día, hermanos, no solo por nuestro país, sino por las naciones del mundo, para que Dios tenga misericordia, para que Dios ayude a la iglesia que está inmersa en esa sociedad. Imagínense, muchos de ellos están limitados de poder predicar. Un pastor colombiano en nuestro país me decía también, refiriéndome a lo anterior, decía, ya usted no puede predicar cualquier cosa. Si usted va a un campo, a un lugar donde tiene control la guerrilla, si usted predica contra la droga, ese mismo día usted sale muerto de ahí. Es por eso, hermano, que la iglesia vive distintas realidades alrededor del mundo, está inmersa en todos estos conflictos, y es nuestro deber poder orar a Dios para que Dios ayude a su iglesia, le dé poder, autoridad en este tiempo, le ayude, le dé esa libertad de poder, hermanos, servir y alabar a Dios con toda libertad, como hasta ahora se puede hacer en nuestro país de Chile. Quise también incluir, ¿verdad?, un conflicto que lleva muchos años también en nuestra nación, como lo es el conflicto armado entre fuerzas de orden y seguridad o carabineros y la etnia mapuche. Es un conflicto que algunos han denominado terrorismo en la Araucanía, terrorismo en la 9ª región, y es una realidad que no podemos desconocer. Hay enfrentamientos, hay personas inocentes también que han muerto, hay quema de todo tipo de objetos, hay, hermanos, enfrentamientos seguidos entre estas fuerzas, hermanos amados, dentro de nuestro país, y no se ha logrado una paz. El gobierno no ha logrado mantener en paz y en calma este conflicto. Como he dicho, observamos grandes conflictos y también conflictos pequeños que en definitiva son batallas, son guerras que están llevando a muchas almas a la muerte, y muchos de ellos lamentablemente, hermanos, al infierno, porque sus ideales no están morir por la causa del Señor Jesucristo. Ellos tienen otras causas, defienden otras causas, defienden otros carteles. Sin embargo, nosotros, a través de estos estudios, queremos llamar a cada persona a venir a Jesucristo. Llamar a la iglesia a poder reaccionar y despertar de nuestra inconsciencia y de nuestro letargo, amados hermanos, porque muchas veces vivimos sin conocer todas estas realidades y la gente necesita, hermanos, urgentemente del Señor. Usted dirá, ¿por qué están hablando de estas cosas?
porque el Señor Jesucristo lo enseñó, porque los discípulos tenían real interés en saber cuándo sucederían estas cosas, qué cosas marcarían el principio del fin. Y como lo he dicho en esta tarde, y lo dice el Señor Jesús en su palabra, esto es simplemente principio de dolores. Hemos visto solo 4 señales por el tiempo, pero queremos analizar algunas más todavía que nos quedan. Y esperamos que usted también pueda acompañarnos en otra instancia y que podamos, hermanos, abrir los ojos. Esto es lo que está pasando en el mundo. Tal vez usted no lo sabía, tal vez su mundo gira en torno a su iglesia, ir a un culto y volver. Hoy día la pandemia nos tiene en casa y seguimos, hermanos, viendo series, telenovelas, seguimos viendo nuestras redes sociales sin enterarnos lo que está sucediendo en el mundo, que estamos pisando en las etapas finales de la iglesia sobre la tierra. Y no podemos nosotros cerrar nuestros ojos a la realidad, sino conocerla, y que eso nos lleve a despertar y decir: Señor, te necesito buscar tu presencia, necesito consagrarme, necesito buscar al Señor, necesito ganar las almas, necesito predicarle al mundo, porque este mundo ya no tiene esperanza, este mundo ya no tiene vuelta atrás. Pero hay todavía una entidad sobre la tierra que tiene el poder de cambiar el mundo. Se llama Iglesia de Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo. Eso sí que trae cambio real a las vidas. Vamos ya, no sé si nos queda otra diapositiva, esta es la última. Y bueno, queremos, como he dicho, decirle a la iglesia en este día: abra sus ojitos, entérese de estos temas, estudie, vea las realidades que estamos nosotros viviendo. Hermanos, nos parece a veces que esto es mentira, esto es lejano, pero estas cosas comienzan a suceder. Hombres de ciencia, hay gente que no crea la Biblia, crea la ciencia está preocupada, los científicos están preocupados. Hay acontecimientos en todo el mundo, el planeta nos está enviando mensajes. Y la Biblia, por cierto, hace miles de años nos viene anunciando que Cristo Jesús viene pronto, que las cosas que vienen sobre el mundo son terribles, pero hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Deseamos de todo nuestro corazón que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes.